Bien. Eh, bueno, vamos a resolver un ejercicio combinado de polinomios que engloba algunos casos de factoreo que vamos a explicar más adelante y también algunas propiedades que también vamos a explicar. Y bueno, nada, el objetivo es simplificarlo a la mínima expresión para obtener el polinomio irreducible. Entonces vemos que tenemos una raíz, una división, un polinomio cuadrático, un polinomio de grado 3 y un polinomio o monomio. Sí, un polinomio de grado 1. Genial. Bueno, para empezar a resolverlo tenemos que, o sea, las características principales para resolver este tipo de ejercicios es básicamente factorizar y después simplificar. O en el proceso de factorización poder simplificar ciertas cosas para ir tachando términos, digamos. Entonces, vamos a empezar viendo qué tenemos. Ya dijimos que tenemos. Nosotros teniendo esta expresión de acá, sabemos que es una cuadrática. Las cuadráticas se suelen factorizar como con la raíz con Bhaskara o con la fórmula resolvente, que ya es conocida, no lo voy a explicar. Pero en este caso, si realizamos la fórmula resolvente, la calculadora o en forma manual, vemos que las raíces son imaginarias. Entonces, para factorizar este polinomio, podemos aplicar también lo que es un caso de factoreo, que es el primero de hecho, que es factor común. Entonces vamos a reescribir el polinomio y vamos a factorizarlo con ese caso de factoreo. Bueno, nosotros vemos que para aplicar factor común tenemos que tener sí o sí algo en común entre los tres términos, o entre los términos que sean. Puede ser tanto números como letras. En este caso vemos que letras no es, porque acá tenemos una X, otra X y este no tiene X. Entonces X no es factor común. Lo que sí es factor común es el 3. ¿Por qué? Porque el 3 es divisor de todos los términos. Entonces es factor común. Entonces lo que vamos a hacer es extraer ese factor común 3 y abrir paréntesis. Una vez que abrimos paréntesis, vamos a ir dividiendo cada término por el factor común y ver cómo salimos. Dividimos 3 dividido 3, 1, entonces te va a quedar x a la 2 únicamente. Menos 6 dividido 3 te va a quedar, en este caso, 3, menos 3, menos 3x. Menos 3x. Y 12 dividido 3 te va a dar 4. Más 4. Bueno, retomamos. Hubo un pequeño error. Sabemos que menos 6 dividido 3 es 2. Por lo tanto, va a quedar menos 2x. Genial. Ahora sí. Perfecto. Lo tenemos. Bien. Esto lo vamos a dejar así. Esto lo vamos a dejar así, aunque se puede seguir factorizando. Pero lo vamos a dejar así. Después también este término de acá, digamos, el 3x a la 3 más 24, también es un polinomio que tiene raíces complicadas, así que también lo vamos a factorizar. Entonces acá sabemos que usamos factor común. Bueno, esto ya que ni escribe, así que vamos a usar el otro. Factor común. Bueno, entonces en este caso usamos factor común también, vamos a poner así. Y acá vamos a usar también factor común. Para los polinomios de mayor grado a 2 se suele utilizar, o sea, si no son casos de factoreo, se suele utilizar la regla de Gauss. Que la regla de Gauss dice que se debe tomar los divisores del término independiente, ya que entre esos divisores están las raíces posibles del polinomio, que usando la regla de Ruffini podemos ir reduciéndolo
y factorizándolo hasta el mínimo punto. Después se reescribe con el término principal y todas las raíces entre paréntesis en forma de polinomios irreducibles, es decir, x menos o es decir, por ejemplo, digamos que son las raíces, no sé, menos 4 y menos 4 y 2. Entonces vamos a tomar el término principal y vamos a escribir las raíces como polinomios irreducibles, es decir, x menos la raíz que por ejemplo puede ser a. Entonces vamos a escribir las raíces. Dijimos que eran menos 4 y 2, creo que había dicho. Entonces x menos 2 y x más 4. ¿Por qué más 4? Porque acá te quedaría x menos 4 y esto se transforma en más. Bueno, una vez explicado eso, que no viene mucho al caso, vamos a continuar. Dijimos que había que hacer factor común. Ok, entonces vamos a escribir la expresión de nuevo. Y vamos a hacer factor común. Acá también vamos a extraer el 3 factor común porque la x no es factor común. Entonces extraemos el 3 factor común y nos va a quedar x más x a la 3. Y 24 dividido 3 nos va a quedar más 8. Pero acá tenemos lo que se llama sexto caso en esto. El sexto caso es la suma, a ver si me entra, suma de potencias de... no me va a entrar. Igual grado. La suma de potencias de igual grado. ¿Por qué decimos que hay suma de potencias de igual grado? Porque tenemos x a la 3 más 8 que se puede reescribir de la siguiente manera. Esto se puede reescribir así. X a la 3 más 2 a la 3. Porque si descomponemos el 8 es lo mismo que yo diga 2 a la 3 que 8. Entonces, ¿qué quiere decir la suma de potencias de igual grado? La suma de potencias de igual grado es un caso de factoreo que se puede aplicar siempre y cuando la suma de las potencias de igual grado sea impar. Porque si es par no se puede factoriar. Por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, x a las 2, x a las 2, x a la 2 menos más y a la 2 no se puede factoriar. En cambio, si es una recta, sí se puede factoriar con diferencia de cuadrados y la demás historia. Ya que estamos, también voy a explicar la diferencia de cuadrados. Por ejemplo, si yo tuviera de la siguiente manera esto, me salió medio choco el coso. Ahí, esto se puede escribir de la siguiente forma. Se puede escribir como la multiplicación, o sea, básicamente se puede escribir de la siguiente forma. Así y así. El 4 también lo tomamos como potencia, o sea, como 2 a la 2. Esto lo podemos escribir así. Y se factoriza de la siguiente forma. Sería el proceso inverso a la distributiva. Pues si lo distribuimos, queda eso. Bueno, esto tampoco venía mucho al caso, pero bueno, para que quede más completo. Bueno, continuamos. Habíamos quedado acá explicando lo de la suma de potencias de grado, que es el sexto caso. Bueno, entonces para factorizarlo, la suma de potencias de grado, o esto, se factoriza de la siguiente manera. Se factoriza como, bueno, tenemos que es así, básicamente. Tenemos acá nuestro A y nuestro B, que son básicamente lo mismo. Y esto se factoriza de la siguiente forma. Se factoriza como la suma de cada parte. Y esto se factoriza así. A la 2 menos AB más B al cuadrado. Entonces se factoriza de la siguiente forma. Así. Así, esta es la fórmula del sexto caso para aplicar cuando tengamos suma de potencias de 3. Porque es diferente, cambia en caso de que la potencia sea otra. Entonces, una vez sabido esto, que básicamente es de la siguiente manera, así siempre, esta fórmula hay que tener en la cabeza porque, bueno, sí se puede deducir, pero es mejor tenerla más a mano. Bueno, una vez teniendo esto, ahí quedó.
Vamos a borrar. Vamos a resolver esto. Entonces esto te va a quedar 3 igual acá. Y esto dijimos como se factorizaba recién, como básicamente x más 2, ahí va. Y esto de la siguiente forma: x a la 2 menos 2x más 2 a la 2, que en realidad lo podríamos escribir ya de una como 4. Perfecto. Entonces ya tenemos las dos expresiones que queríamos. Y lo que vamos a hacer es pasar a escribirlas en la formulita que tenemos acá, en el ejercicio. Voy a parar un poquito acá para escribirlo mejor. Así. Vamos a hacer un poco más larga la raíz, ya que estamos. Perfecto, entonces ahí tenemos reescrito lo que ya teníamos acá. ¿Por qué no seguir factorizando esta expresión? Por lo consiguiente, porque acá podemos ver que nos quedaron las dos mismas expresiones. Entonces, nosotros al tener una división de este estilo, podemos simplificar cualquiera de arriba con cualquiera de abajo en caso de que sean factores. Siempre tienen que ser factores, es decir, cosas que se están multiplicando. Un factor, por ejemplo, no sé, x por 2 por 3. Siempre que se estén multiplicando, son factores. No se puede hacer en caso de que yo tenga, no sé, x más 2x y acá, no sé, tenga, no sé, x, no sé, acá tenga, por ejemplo, 2x. Porque acá arriba tenemos factores. Digo factores, términos. Listo. Bueno, ahí ya reescribimos lo que viene siendo las dos partes. Esto que corresponde a esto lo pusimos acá arriba. Y esto que corresponde a esto lo pusimos acá abajo. Entonces ahora directamente simplificamos. Esta parte con esta parte y el 3 con el 3. Una vez que ya tengamos eso, vemos que nos van a quedar solo dos términos en la parte del numerador. Esto, como es 1, no lo volvemos a escribir, directamente es todo dividido 1 en lo mismo. Así que vamos a escribirlo de la siguiente manera. Esto se multiplica con esto y queda solamente esto. Pero esto también lo podemos reescribir, o sea, esto en este caso sería, se podría volver, digamos, a lo que es, o sea, se podría multiplicar y como son de la misma base, se suman sus exponentes, que en este caso, a ver si anda el fibroncito, 1 y 1. Ahí medio que no anduvo, bueno, pero es lo mismo, 1 y 1. Entonces, esto se puede escribir así, como x más 2 a la 2. Y, o sea, de esta manera nosotros podemos usar la propiedad siguiente. En este caso podemos usar la propiedad que es básicamente simplificar las potencias con la radicación. Entonces, como son 2 y 2, la radicación se va, la potencia se va y nos va a quedar resultado final. Bueno, resultado final x más 2. Ese es nuestro resultado final. Y nada, ahí quedó el ejercicio combinado 1 hecho, explicando cada paso y nada.